Bien amigos, pues en esta ocasión el programa de Robert se ha ubicado en el IES Caballero Bonal. Hoy en concreto por un motivo muy especial, y es que fíjense todos ustedes, les vamos a hablar sobre el proyecto Vientos Estelares. Este proyecto, que además tenemos que anunciarles, se ha presentado en el Parque de las Ciencias de Granada. ¿Con qué objetivo? Vamos a hacer un poco de breve historia y memoria de estos proyectos, porque yo creo que es la 9ª vez que ya se presenta este instituto a esta serie de... Bueno, al final estamos hablando de una cita importante, no solo para el profesorado, sino también para el alumnado, que además irán este año a la Feria de la Ciencia aquí en Jerez de la Frontera. Para hablarnos de todo ello, en principio le vamos a presentar a Javier Pérez, que es profesor de matemáticas y además de este instituto, y además, como les digo, coordinador de este proyecto, Vientos Estelares. Javier, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, antes que nada, permíteme que os felicite, porque no sé si me habré equivocado o no, tú me corriges, cuando he dicho que es la 9ª vez que os vais a presentar con esta serie de proyectos, ¿no? A distintos eventos, además por toda Andalucía, incluso en ciudades de España. Y que me gustaría puntualizar que en bastantes ocasiones habéis salido premiados, ¿no? Sí, la verdad que sí, que llevamos ya una trayectoria un poco larga. No sé si llevamos 9 proyectos, cumplimos el grupo que hemos creado 9 años en noviembre, que fue cuando empezamos con estos proyectos. Normalmente hacemos un proyecto cada año, digamos que le damos un recorrido al proyecto, porque como nos lleva mucho tiempo, es una inversión de mucho trabajo. Normalmente nosotros buscamos la idea, casi siempre lo hacemos de astronomía, porque es un tema que nos apasiona. Y la astronomía además permite trabajar multidisciplinarmente, ¿no? La física, matemática, tecnología, o sea que se presta a trabajar muchas cosas de manera integrada, y encima pues nos apasiona a Andrés y a mí, que somos los coordinadores. Y como el proyecto requiere mucho tiempo, digamos, idearlo y desarrollarlo, luego lo que hacemos es que le damos difusión y los vamos llevando, los estrenamos normalmente en Jerez, que es donde es el momento de estreno, pero este año ha dado la casualidad de que la feria de Jerez se ha atrasado un poco. Y la Feria de la Ciencia. De la Ciencia, sí, nosotros siempre decimos la feria, para nosotros la de la ciencia. Para no equivocarnos con la del caballo. Claro, la otra es la del caballo. Y entonces pues hemos ido antes a Granada, porque en Granada siempre es el aniversario del parque, hace un evento muy bonito, que es una jornada de puertas abiertas en el parque, y aparte hay una feria como la del Arenal, pero allí en el propio parque, ¿no? Vale, mira, si te parece, Javier, como yo he dicho anteriormente, me gustaría que hiciésemos un poco breve historia o memoria de estos 9 años desde que comenzasteis a funcionar como grupo, ¿no? ¿Cómo surge la idea de todo esto? Pues la idea surge, realmente el motor inicial fue la Feria de la Ciencia de Jerez, que ya llevaba 2... ¿La propia Feria de la Ciencia de Jerez? La propia feria llevaba ya 2 años ya, 2 ediciones, y nosotros nos planteamos participar en la 3ª edición, ¿no? Entonces, Andrés y yo coincidimos que entramos en el instituto ese año, en el 2014, y me propuso que si hacíamos un proyecto, y en principio pensábamos hacerlo de matemáticas. Pero de la casualidad de que era noviembre por la época, y como es la Semana de la Ciencia, la UCA organiza unas visitas con el alumnado, y nosotros tuvimos la suerte de ir allí. Coincidí con uno de mis profesores allí, que además él era encargado de las asignaturas de astronomía y geodesia, y nos contó que justo al día siguiente la Agencia Espacial Europea iba a poner una sonda en un cometa por primera vez en la historia, ¿no? Entonces, una sonda espacial se había llevado durante 10 años viajando para llegar al cometa, ponerse a orbitar, y al día siguiente se iba a desprender un robot sobre la superficie del cometa. Eso despertó interés entre el alumnado que llevábamos y entre nosotros también, de tal manera que contactamos a ver si podíamos ver en directo en la página de la ESA. Empezamos a hacernos preguntas, y entonces decidimos que, como nos gustaba tanto la idea y captaba la atención, pues hacer el proyecto de eso. Dijimos, oye, ¿podríamos hacer nosotros una réplica de lo que es el robot que van a poner en la superficie a tamaño real? Porque si son unas dimensiones razonables, poner eso en la Feria de la Ciencia de Jerez pues tenía un impacto grande. Eso es un espectáculo. Claro, la verdad que quedó muy llamativo y provocó lo que queríamos. Por una parte, atraer a gente y ahora contarle en qué consistía la misión, por qué es importante estudiar los cometas, qué es la Agencia Espacial Europea, que todo el mundo conoce la NASA, pero la nuestra, la europea, no todo el mundo la conoce igual, ¿no? Y así empezamos a ver que las dimensiones se prestaban, tenía, creo que era 2 metros, 1,5 metros de diámetro,
Madre mía. Empezamos a replicar un poco los instrumentos que llevaban, empaparnos de qué era cada instrumento, qué iba a hacer la misión, y ahí estuvimos que prácticamente parecíamos que éramos de la ESA, porque hablábamos de la maqueta como si fuera el propio robot, ¿no? Pero la verdad que estuvo muy bonito, gustó mucho, y entonces ya al año siguiente nos planteamos seguir por ahí, por la astronomía, coger una misión de la Agencia Espacial y empaparnos de qué conceptos astrofísicos había ahí para intentar comprenderlo y que luego pudiéramos decírselo a los demás y que lo comprendieran también en la feria, ¿no? Tanto alumnado, familia, como la ciudadanía que se acerca. Y así empezamos. Como el inicial fue hacer esa maqueta y ese robot se llamaba Philae, pues el grupo nuestro se llama Grupo Philae. Ah, bien. Y como la sonda espacial que estaba orbitando, que llevó a Philae hasta allí, era Rosetta, por lo de la piedra Rosetta, pues tenemos un aula de astronomía aquí que se llama el aula de astronomía Rosetta, que es donde nosotros trabajamos por la tarde y donde hacemos todos estos proyectos, tenemos nuestros cacharritos, nuestras cositas. Dos cuestiones. Javier, por un lado, cuando os sentáis a un poco proyectar el nuevo proyecto, y valga la redundancia, ¿vale? Y otra, un poco, pues, de qué forma inculcáis al alumnado del instituto esta serie de cuestiones que no son muy habituales, ¿no? ¿Por parte de quién ponéis el nombre al proyecto que vais a llevar a cabo? Pues, por ejemplo, el de este año, ¿no? Este de vientos estelares. En principio, temas de astronomía, lo bueno que tiene es que llama la atención normalmente de muchas personas. Entonces es fácil, digamos, motivar al alumnado y a la gente que nos visita, porque ya el espacio llama la atención. A nosotros nos encanta, sabemos que el espacio cada vez vamos sabiendo más. Cuando uno sabe más de una cosa se da cuenta de todo lo que no sabe, lo de solo sé que no sé nada, ¿no? Y entonces hay temas para una dar y vida, regalar, vamos. claro. Entonces, nosotros lo que hacemos normalmente es que cogemos un tema del que no sabemos nada, porque después de ese tema... O sea, perdona que te corte, a ver, es que me llama mucho la atención. O sea, elegís un tema del que no sabéis absolutamente nada. O poco. Que vais aprendiendo vosotros a la par del alumnado. Eso es. Nosotros, hombre, hacemos un esfuerzo grande de documentarnos, de estudiar un poco y poco a poco va arrancando cuando ya sabemos un poco la idea. Ahora, ¿qué podemos hacer en la feria que sea atractivo? ¿Qué vamos a construir? Queremos siempre construir algo porque eso hace equipo, hace las jornadas más amables, no solo cosas teóricas y conforme lo vamos haciendo, ya va saliendo solo, los propios alumnos van aportando cosas, nosotros nos damos cuenta que hay algo que no funciona bien, lo cambiamos o que va bien. Conforme van pasando los años, vamos teniendo ya una rutina y sabemos cosas que nos han ido bien antes, pues las hacemos, ¿no? Tenemos una cosa que vimos en una feria que íbamos, era que tenían un libro donde el alumno iba explicando un poco lo que habían ido haciendo. Desde ese momento nosotros también tenemos nuestros libros guía y ahí vamos recogiendo, o sea que vamos cogiendo poco a poco una rutina. Pero el proyecto es, por ejemplo, va a haber una misión en Marte. Los rovers que están en Marte son de la NASA, pero la Agencia Espacial Europea quiere poner uno que es ExoMar. Bueno, ¿y ExoMar qué va a hacer? Dice, pues va a medir los gases que hay en Marte para ver si hay metano que tiene importancia biológica y eso aquí en la Tierra pues lo producen o bien geológicamente o bien orgánico, ¿no? Las vacas, ¿no? Digo, bueno, pues nosotros dijimos, ¿y cómo mide los gases? Bueno, pues eso es con un espectrómetro. Entonces empezamos a decir, bueno, ¿y eso de espectro qué es? ¿El espectro electromagnético? ¿Un espectrómetro? ¿Podemos construir uno? Vamos a hacer uno casero. Pues hicimos uno, ¿no? Entonces nos ponemos y vamos poco a poco aprendiendo. Y ya el título, pues decir, bueno, como el metano que se va a medir en Marte, en la Tierra lo producen mucho las vacas, título, vacas marcianas. ¿Habrá vacas en Marte? Entonces, ¿vacas marcianas? Claro, y ya crea expectación, porque la gente dice, vacas marcianas, por una vaca con un casco nudo. Claro, en la imagen no lo ve que por el nombre, ¿no? No sabe la gente que le vamos a empezar a hablar de los espectros, de cómo los astrónomos realmente sacan la información de la luz, porque es de la única manera que sabemos lo que hay en el espacio, ¿no? Con la luz. Y así van saliendo. Otro año me acuerdo que estábamos en el Parque de la Ciencia con ese proyecto probablemente, y estábamos en el planetario, estábamos hablando de las estrellas, las distancias, y ya era un tema que nosotros sabíamos que estaba ahí, ¿no? La posibilidad, pero ¿cómo se miden las distancias las estrellas? Cuando nos dicen que una cosa está a tantos años luz, ¿eso cómo se mide? Porque tú cuando ves una constelación como el Carro, que mucha gente la identifica, o Orión, tú puedes pensar que todas las estrellas de la constelación están a la misma distancia de nosotros, ¿no?
Los antiguos le llamaban el firmamento porque se pensaban que estaba firme en una esfera, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Si te acercas a la constelación de Orión, verás que una estrella estaba mucho más lejos que otra. Fíjate. Y entonces, pues, ¿eso cómo se hace? Bueno, pues venga, pues empezamos a darle vueltas y vimos que hay una escalera, ¿no? Distancias cómicas que dependiendo de que sea más lejos o más cerca, pues hay una técnica u otra. Entonces nosotros nos empapamos de ella y contamos bien, con profundidad, un par de ellas, ¿no? Y además, como hay una curiosidad, que es que si tú cuando ves una estrella, tú estás viendo la luz, ¿no?, que salió de esa estrella. Si está a 800 años luz, pues esa luz, o sea, si por ejemplo mira una estrella de Orión y la estrella está a 800 años luz, como la vemos ahora es como era hace 800 años, claro, porque la luz claro, ha tardado todo ese tiempo, claro, ya. Entonces es como una manera de viajar al pasado. Si allí hubiera un planeta que estuviera viendo nosotros, la Tierra y el Sol, nos estaría viendo en la Edad Media. Entonces pusimos Regreso al pasado en Orión, ¿no? O sea, fíjate, los títulos van saliendo así y los temas también. Realmente es un mundo fascinante. Sí, es muy bonito. Es un mundo fascinante y yo creo que hay que destacar también la motivación y la ilusión por parte del alumnado para trabajar con todos estos proyectos, ¿no? Quiero decir con esto, Javier, precisamente los alumnos y alumnas en ocasiones también tienen voz y voto, por ejemplo, a la hora de proponer proyectos. Claro, por supuesto. ¿O siempre parte de vosotros? No, nosotros somos la cabeza pensante y además nos ponemos de acuerdo bien, o sea, rápido, porque piensa que somos dos personas que podemos tener formas de pensar. La verdad es que nos ponemos de acuerdo en lo que queremos hacer y ya llevamos 8 o 9 años juntos, cosa que nos va bien porque echamos un montón de horas juntos y los alumnos, claro que tienen voz. De hecho, ellos proponen muchas cosas cada vez más, ¿no? Porque de hecho ahora que estamos haciendo muchas cosas con la impresora 3D, pues como la Junta de Andalucía ha puesto un proyecto de robótica y pues ya nos encontramos con muchos alumnos que ya saben manejar la impresora 3D y se han hartado de hacer montones de piezas que tenemos aquí. Qué maravilla. Ahora veréis un cuento de las Pléyades de Mítico que prácticamente lo han diseñado ellos, los dibujos los han diseñado con la tablet, los han hecho ellos y se les van ocurriendo cosas y las van haciendo. Hay que tener en cuenta que nosotros esto no lo podemos hacer en el aula, porque claro, es interdisciplinar. Yo estoy dando matemática, Andrés trabaja matemática, entonces tenemos que trabajar de manera extraescolar. O sea, que a estos proyectos a los que estamos haciendo referencia, solo y exclusivamente acceden los alumnos que realmente les gusta, que quieren, bueno, y están en ello, ¿no? Hacemos un casting. O sea, quiero decir, bueno, sí, que no es obligatorio por parte de todo el alumnado. No. De hecho, al principio se lo comentamos a alumnos nuestros que veíamos que les podía interesar. Como vieron que viajábamos, pues se apuntaron más gente, tuvimos que empezar a hacer una selección, ¿no? La selección no es que te vaya bien en ciencia, tú tienes disponibilidad y motivación, porque si estás metido en muchas cosas, yo voy al conservatorio, pues aunque te motive, no vas a poder estar en un proyecto que demanda tanto tiempo. Entonces, el que mucho abarca, poco aprieta. Claro, eso es lo que pasa. Entonces, nosotros venimos por la tarde, normalmente venimos los martes de 5 a 7, durante prácticamente todo el curso. Cuando la cosa se pone fea porque no llega más tiempo, pues venimos 2 veces y también hemos estado aquí sábado, domingo, hasta las 10 de la noche. La maqueta esa del primer año, eso no se terminaba y echamos un montón de horas, ¿no? Hay un programa de la Junta de Andalucía que se llama Andalucía Profundiza, que contempla esta forma de trabajar que tenemos nosotros. Es como también un marco legal. El alumno viene por la tarde y viajamos con ellos y todo eso va en el marco del programa, ¿no? De estos 9 años que lleváis funcionando como grupo, ¿en cuántas ocasiones os han premiado? Bueno, la verdad que prácticamente casi todos los proyectos que hemos hecho, en algún sitio o en otro hemos obtenido premio, ¿no? Lo que voy a decir va a parecer, pero el premio para nosotros realmente es que un año más seamos capaces de poner en marcha otro proyecto con la calidad del anterior. Claro, es lo que te iba a decir Eso también. es que el realizar o llevar a cabo proyectos que han sido premiados, eso a la hora de hacer uno nuevo, ¿no estresa un poco? O sea, ¿no da un poco de vértigo? Claro que estresa, porque además ya cuando hicimos el primer proyecto estaba la sensación como que el siguiente, que teníamos que hacer otro, ¿no? Y pero que tiene que ser mejor que el tenía que último. ser más o menos igual, ¿no? Claro, cuando llevamos varios tiempos, ya esto es que se junta un proyecto con el otro, porque Ciencia Nación es en octubre
y la Noche Europea de Investigadores, que somos el único instituto realmente que va, porque eso lo organiza la Universidad de Cádiz con investigadores y empresas, pero nosotros somos invitados. Fuimos invitados en Granada, porque como tenemos enlace con el Instituto de Astrofísica, también fuimos a ese evento, y ese evento prácticamente es en noviembre, y si queremos descansar un mes, pues de pronto te das cuenta que has llegado en enero y tienes un estrés que no veas, porque en abril es la Feria de la Ciencia de Jerez, claro, y son 4 meses. Entonces, nosotros creo que nos gustaría descansar un año sí, un año no, porque cada vez estamos más agotados, ¿no? O sea, hacer el proyecto bianual. Claro, y de estar un año, año y medio con un proyecto y luego descansar un poco, pero claro, siempre está esa cosa de no participar, el propio CEP no vaya a participar, los propios alumnos no vamos a hacer nada, y ellos mismos te van empujando, y claro, nosotros al final pues acá, seguimos yendo, ¿no? Pero estamos cansados porque requiere un montón de tiempo, el tiempo que hay que añadirle a todo el trabajo del instituto. Claro que, claro, que esto estamos hablando que es algo extraescolar. Extraescolar con unas dimensiones grandes, porque aparte de estudiarlo, de diseñar, de luego fabricar con los alumnos, el gestionar el grupo, el crear la página web, el darle difusión, el programa este mismo requiere de que nosotros tengamos que pensar qué vamos a hacer, venir por la tarde, preparar todo esto, en fin, que todo es tiempo, claro. Claro, y es que aquí también tenéis que proyectar lo que es la parte teórica y la práctica también. La práctica, claro, que la práctica, cuando estamos toda la tarde con ellos, en ese momento estás trabajando con ellos, estresa porque tienes a 12, 15 personas a las que le tienes que estar dando trabajo, que además tienen una expectativa, ¿no?, de que el grupo, que lo van a pasar bien, que van a aprender mucho, y nosotros dos tenemos que intentar gestionar un poquito todo eso, ¿no? Y cuando termina, que estás cansado y tienes el trabajo de la mañana acumulado, y lo que tienes que hacer para el día siguiente, te tienes que seguir poniendo a investigar un poco, porque el martes que viene tenemos que seguir y claro, tenemos que avanzar. Claro. Entonces, no sé si transmitimos un poco el cansancio que tiene, ¿no? Bien, pues estos vientos estelares, que es el nombre de este proyecto, va a ser presentado, como decíamos anteriormente, en el Parque de la Ciencia de Granada, pero también tenéis en mente venir a la Feria de la Ciencia de Jerez. Claro, claro, ese es el sitio indispensable para nosotros, porque para el alumno, bueno, somos de Jerez, el alumno le motiva mucho explicarle a sus propios compañeros, a su propia familia y a la ciudadanía, ¿no? Eso es bastante motivado para ellos. Y luego ya pues vamos a Granada, que esta vez, porque la feria se ha atrasado, pues hemos ido a Granada primero, e iremos a Barcelona seguramente en octubre, porque Ciencia Nación el año pasado fue en Barcelona, estuvimos, y este año parece que repite la misma sede, y no queríamos ir, pero a ellos mismos, viéndole el otro día la carita, cuando dijimos, ¿qué hacemos? No vamos a Barcelona, ¿no? Ya fuimos el año pasado, pero a los nuevos te mira con la carita y dice, iremos a Barcelona. O sea que en ocasiones los alumnos convencen a vosotros. Claro, porque te da cosa, ¿no? Porque tú ves a uno que ha entrado nuevo, él no claro, ha ido el año pasado, y tú le dices a un chiquillo de primero de eso, que está hablando, que además tengo en mente ahora, uno está aquí ahora mismo y otro que es que saben de astronomía prácticamente igual que nosotros, no sé. Fíjate, casi que le vamos a enseñar. Qué maravilla. Y entonces pues claro, pues le motiva. Y a Barcelona no es algo menor, porque es un certamen que no vas tú, te tienes que clasificar, que es el premio realmente. Y ahora pues tienes que echar todo el papeleo muy bien, digamos, detallado, porque quieres que te seleccionen. Eso lleva mucho tiempo, y luego aparte hay que organizar el viaje para ir a Barcelona, porque claro, hay que ir con todo el mundo. Es que tú me lo estás contando, Javier. Y te está cansando. Me estoy estresando. Imaginamos, no, la verdad es que os tengo que felicitar y daros la enhorabuena, porque al margen de lo que es lo académico en el instituto, llevar a cabo este espacio, este grupo de astronomía, al margen de los estudios, como algo extraescolar, pues eso es de valorar. Claro, claro. Ya también incluso con la comunidad intentamos hacer jornadas de observación astronómica, ¿no? Vamos, a veces quedamos a una zona donde va la agrupación Magallanes, que nosotros también somos miembros de la agrupación, y bueno, en fin, que vamos haciendo, digamos, cada vez más eventos, cada vez más cosas. No sé hasta cuánto nos va a durar la gasolina, pero... Bueno, pues seguro que mucho, porque ahí están los jóvenes empujando, y yo creo que esta gente no tienen cansancio. No, ellos no, desde luego que no. Bien, pues Javier Pérez, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros, como decíamos anteriormente, el programa de Robert se ha venido hoy hasta el IES Caballero Bonal. Estamos conociendo un poco más, si cabe, lo que es el mundo de la astronomía a través de este proyecto que se presenta, bueno, pues en Granada, en la Feria de la Ciencia, y por supuesto en el Parque de la Ciencia y en la Feria de la Ciencia de Jerez de la Frontera, por parte de
lo que es el profesorado y, por supuesto, de este grupo que os llamabais como... Grupo Filae. Grupo Filae. Tenemos una web, si ponéis Filae, PH, pues saldrán todos los proyectos que hemos hecho, los componentes, todas las cositas, la que está... Grupo Filae, fíjense ustedes, grupo de enseñanza y divulgación de la astronomía, que bien me lo sé. Javier, muchísimas gracias. Gracias. Nosotros no nos movemos de aquí porque tenemos que continuar conociendo lo que es el proyecto de este año, el proyecto Vientos Estelares por parte del Grupo Filae, perteneciente al Instituto Alíes Caballero Bonal. Pues les recuerdo que continuamos en el instituto, estamos en el IES Caballero Bonal. Hoy estamos conociendo este proyecto que lleva por nombre Vientos Estelares y que va, se va a presentar tanto en el Parque de la Ciencia de Granada como en la Feria de la Ciencia de Jerez de la Frontera. Hablábamos anteriormente con Javier Pérez, profesor de matemáticas y coordinador de este proyecto, que además pertenece al Grupo Filae, de enseñanza y divulgación de la astronomía. Y ahora, pues los próximos minutos lo vamos a hacer con Andrés Jovacho, que también es profesor de matemáticas y pertenece a este Grupo Filae, además de coordinador del proyecto. Andrés, muy buenas. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Buenas. Bien. Estamos bien, y yo fíjate que estoy aprendiendo a la par vuestra muchísimo sobre astronomía. Este es un mundo apasionante del que se conoce mucho. A ver, yo creo que se conoce bastante poco, porque en realidad el universo, pues las dimensiones que tiene son, como todo el mundo sabe, pues inabarcables, ¿no? Pero bueno, poco a poco, con las técnicas actuales que se están mejorando, pues cada vez se están obteniendo datos más sorprendentes. Por ejemplo, el último telescopio que se ha puesto en órbita, bueno, en órbita, no está en una órbita, digamos, alrededor de la Tierra, pero bueno, está fuera de la atmósfera terrestre, es un telescopio espacial que es el James Webb, pues está obteniendo datos, resultados muy sorprendentes. Entonces, bueno, esto es, digamos, se está aprendiendo cada día, se están obteniendo nuevos resultados y es lo que está produciendo tanta curiosidad en los astrónomos. Por ejemplo, el agujero negro, que es la primera vez que se ha fotografiado hace poco, etcétera. Es lo que decíamos anteriormente y comentamos con Javier. Andrés, ¿os ha sorprendido vosotros, como ideadores de estos proyectos, la actitud y, bueno, pues el querer saber más y el interés que muestra el alumnado por parte de lo que es la astronomía? Sí, vamos a ver, nosotros nos gusta muchísimo la astronomía y sabemos que a la gente, al público general, también es algo que le interesa mucho. Entonces, ya no contábamos con eso para motivar a nuestros alumnos, sabíamos que esto iba a ser un tema interesante. De hecho, en este centro hemos puesto en marcha una asignatura optativa en cuarto de la ESO, que es astronomía, y la verdad que tiene mucho éxito. Este año está la clase llena, son 32 alumnos, que es digamos, lo máximo que se puede tener en una clase. Y la verdad que tienen mucho interés, aprenden ciencia, pero también aprenden pues, otro tipo de cosas, por ejemplo, manejar una hoja de cálculo, porque hacemos actividades que sean parecidas a lo que hacen los astrónomos. Bien, Andrés, justamente detrás de nosotros tenemos, iba a decir un proyecto, pero en realidad es un proyecto que al final se ha convertido en dos. Eso es. A ver, normalmente hacemos un proyecto, Javier y yo hacemos el mismo proyecto, lo coordinamos entre los dos, pero en este año lo que ha ocurrido es que el proyecto del año pasado era el estudio del Sol y de la vecindad del Sol, ¿no? Es decir, de las estrellas que estaban alrededor de nosotros, cercanas. Pero nos hemos dado cuenta que del Sol se conoce poco
y por un lado dijimos, bueno, pues vamos a investigar sobre el Sol, pero aparte también nos quedó la duda de saber un poco más sobre cómo se forman las estrellas. Y entonces esto ha dado lugar a otro proyecto en realidad. Entonces lo hemos llamado a los dos juntos, englobándolos en el mismo tema, como vientos estelares, pero a uno le hemos llamado estudio de un cúmulo, del cúmulo M45 de las Pléyades, y el otro es sobre el magnetismo solar. Estos dos proyectos son los que se van a presentar, como decíamos, tanto en el Parque de la Ciencia de Granada como en la Feria de la Ciencia de Jerez. Eso es. Los dos van a ir en el mismo stand, en el stand del Caballero Bonal, y vamos a tener alumnos atendiendo a uno y a otro. Y en la Feria de la Ciencia de Granada son los dos que hemos presentado. Por llamarlo de alguna forma, Andrés, estos alumnos, ¿qué son más manitas? ¿En la parte teórica o en la práctica? Pues yo creo que más o menos igual. A ver, cada uno tiene también más, digamos, tiene más actitud para una cosa que para otra. Por ejemplo, en este año hemos tenido alumnos que han estado cogiendo los datos. Esto es algo difícil, lo hemos tenido que aprender, lo han aprendido ellos y nosotros, porque como ha dicho antes Javier, digamos, nosotros somos los que tenemos la idea y más o menos son los que vamos dirigiendo, pero nosotros no sabemos del tema, estamos aprendiendo con ellos. Entonces, por ejemplo, este año hemos tenido a dos alumnos que han estado manejando un software que se llama Aladdin, que es con el que los astrónomos obtienen los datos de telescopios espaciales, por ejemplo, de la sonda Hiparco, de la sonda Gaia, ¿no? Eso es algo bastante complicado. Entonces, a estos alumnos se les da bastante bien esto. Me han sorprendido, vamos. De hecho, ellos me han enseñado prácticamente a mí lo que había que hacer, ¿no? Y hay otros alumnos pues que se les da un poquito mejor los trabajos manuales, porque como veis, pues en los proyectos nuestros tienen muchas partes, ¿no? Está la parte de la investigación, pero luego está también la parte de la divulgación, en la que intentamos hacer cosas que sean atractivas para el público. Entonces hay que hacer manualidades, hay alumnos que se les da muy bien eso también. Hay otros alumnos que han estado, por ejemplo, aprendiendo a diseñar piezas en 3D, que eso es algo informático y les gusta esa parte. Entonces cada uno luego va cogiendo su sitio. Y luego ya todos, eso lo tienen que hacer todos, se tienen que preparar las charlas que luego hay que dar, cómo divulgar, y eso es un trabajo, la verdad, que es bastante bonito. Ellos aprenden mucho a hablar en público, por ejemplo, a hablar incluso delante, en la Feria de Granada nos ha pasado, ¿no? Que allí, como está el Instituto de Astrofísica de Andalucía, pues nos vienen a visitar personas que son astrofísicos. Fíjate. Entonces ellos se quedan bastante sorprendidos cómo le están hablando de un tema que bueno, que en principio parece que puede que sepan más las personas que vienen a visitar, pero que en realidad yo se lo digo a ellos, que todo el mundo lo sabe de todo y que muchas veces ellos también aprenden, ¿no? Y la verdad que les motiva mucho, se sienten muy satisfechos con esta interacción que tienen con el público en general y también con este tipo de gente más experta. O sea que a través del mundo de la astronomía estáis inculcando incluso al alumnado valores como estos. Efectivamente. Que entra dentro de lo que es la educación también. Eso es. Como ha dicho antes Javier, a nosotros nos motiva mucho enseñar astronomía, pero porque nos gusta, pero también ampliamos, digamos, mucho conocimiento de la ciencia en general del alumnado, porque aquí tenemos que trabajar la informática, las matemáticas, la física, la química, tratamos todo, pero aparte también tratamos las competencias lingüísticas y también valores, porque trabajan en grupo, hacen amigos, tenemos es lo que te voy a decir, incluso Andrés, la convivencia que se produce, ¿no? Por parte de ellos. Es muy importante, porque ya llega un momento en que el grupo tiene ya una entidad de una cohesión, que el que pertenece al grupo Philae pues tiene una relación diferente con nosotros, es un alumnado diferente. Entonces ya nos tratamos, hacemos mucha vida juntos, porque hemos estado en Granada, pues hemos estado visitando Granada, hemos estado cenando juntos, cuando estuvimos el año pasado en Barcelona igual, hemos estado viviendo experiencias que no se viven en el centro. Que no son habituales en un instituto. Decíamos anteriormente, Andrés, que el tema o la cuestión astronomía son cuestiones poco habituales y que no se desarrollan habitualmente
o en un día a día de un instituto. ¿Qué es lo que realmente engancha de estos temas a los alumnos? Bueno, Porque además, perdona, Andrés, respecto a lo que estoy comentando, ellos deben ser curiosos. Sí, ellos, yo creo que la idea de la astronomía la tienen muy idealizada, pensando en que es muy misteriosa, y es verdad, ¿no? Pero siempre la atrae, sobre todo el hecho de, por ejemplo, de los agujeros negros. Siempre te preguntan, los agujeros negros, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero luego no es así, es una ciencia que se basa, igual que en todas, en la experimentación. Lo que pasa es que es una experimentación que no se puede llevar a cabo dentro de un laboratorio, es diferente, ¿no? Entonces, se sorprenden un poco cuando los alumnos que van a la asignatura de astronomía, y me lo han dicho, que ellos pensaban que a lo mejor en lo que la asignatura iba a consistir en, digamos, como ver un capítulo de Cosmos, de una serie muy conocida, ¿no? En el que te van enseñando pues los agujeros negros, no sé qué curiosidades, que si las estrellas de neutrones, que son muy densas, que no sé qué, ese tipo de cosas son las que les atrae a ellos. Pero cuando dan la asignatura se dan cuenta de que en realidad lo que hacemos en ella es aplicar el método científico para obtener datos y obtener conclusiones, ¿no? Y eso es lo que intento yo hacer, y la verdad que también les gusta, a algunos más, a otros menos, porque algunos dicen, bueno, es que hay muchas fórmulas, tampoco hay tantas, pero ellos, algunos pues, que no son de ciencia, porque no todos los alumnos que van son, digamos, amantes de la ciencia, a esta asignatura, pues entonces a lo mejor les parece ese tipo de temas un poquito más complicados. Pero normalmente siempre están satisfechos, y la verdad que el éxito de aprobado es muy alto. Pues eso nos alegra muchísimo saberlo. Y es por eso, porque les gusta. Oye, y si el nivel de éxito es alto, y un nivel de aprobado con un tanto por ciento bastante alto también, ¿pudiera ser que a través de todo esto que estáis llevando a cabo con el Grupo Philae, recuerden, Grupo Philae, bueno, donde llevan a cabo la enseñanza y la divulgación de la astronomía, pudiese ocurrir que saliese de todo esto algún astrónomo? Hombre, yo pienso que sí. Eso sería fabuloso, ¿no? Sería fabuloso. De todas formas, vamos, es una carrera complicada, es decir, que hay que tener también un poquito de vocación para hacerla, porque es dura, hay que estudiar física. Luego, a ver, en la salida a lo mejor no se ve tan muy clara, ¿no? Pero, porque sobre todo, bueno, pues sería, digamos, la persona que haga estos estudios, digamos que estaría encaminado a lo que es la investigación, quizás, ¿no? Y entonces creo que no se valora tanto a lo mejor en este país a la figura del investigador, pero bueno, siempre hay gente que se dedica porque le gusta o simplemente porque piensa que sí, que se va a hacer su vida, y al final se dedica a este estudio. Yo creo que de aquí a un futuro podremos tener algún alumno, alguna persona que se dedica a la astronomía, y yo creo que en serio. Yo creo que ese sería realmente vuestro éxito, ¿no? Bueno, sí, sería un éxito. Hombre, a ver, intentar, por ejemplo, que una persona, un alumno que no tenga ni idea de estos temas sobre la astronomía, acceda a pertenecer al Grupo Philae, aprenda con vosotros, lleve a cabo estos proyectos, que sean premiados, y al final decida por motus propio dedicarse a la astronomía, y bueno, y al final, bueno, porque resulte siendo un buen astrónomo, eso sería un éxito tremendo. Claro, yo creo que sería un gran premio. Sí, pero que ya solo el hecho de que el alumno venga y que aprenda todas estas cosas que hemos dicho, incluido valores, incluido hablar en público, que eso a nosotros nos llena verlo explicar en las ferias, ya para nosotros eso es un éxito grande. Son logros. Oye, lleváis 9 años con el Grupo Philae. ¿Qué ocurre cuando el alumno sale del instituto? Bueno, ya nosotros decimos que el que pertenece al Grupo Philae ya no se sale del Grupo Philae, es decir, pertenece ya siempre, está enganchado para siempre. Está con nosotros siempre, y de hecho hay algunos alumnos y alumnas que siguen teniendo relación con nosotros, y nosotros con ellos, y ya, digamos, no son alumnos, porque ya están, algunos ya están terminando la carrera o la han terminado, y bueno, pues tenemos amistad. Y muchas veces en los eventos que hacemos, por ejemplo aquí cuando en Cádiz o aquí en Jerez, que va a ser este año en la Noche Europea de los Investigadores, pues le pedimos colaboración,
y muchos de ellos a gusto vienen y explican a lo mejor el proyecto que les tocó a ellos ese Fíjate, año. qué maravilla. Sí, sí, hay varios que son así, todos no, lógicamente, porque luego cada uno hace su vida, ¿no? Pero hay algunos que se ha quedado, digamos, esa relación tan bonita con nosotros. Son 9 años con Filae y con proyectos, ¿cuántos? Sí, bueno, Prácticamente es igual, nosotros 9 proyectos. Creo 8 que proyectos. son menos, son 8, 8. porque con esto de la pandemia, y todo vale, eso, pues vale. al final no ha habido todo el año, pero vamos, que ha sido un proyecto cada año prácticamente. Claro, a ver, la pregunta que te voy a hacer ahora, Andrés, es un poco difícil de responder. Claro, porque yo te iba a cuestionar, bueno, Andrés, de estos 8 proyectos, ¿con cuál de ellos te quedarías en el sentido de, bueno, pues nos costó hacerlo, al final lo conseguimos, salimos premiados, le guardamos por ese y por otros motivos más cariño? Y aquí entraría también el refrán ese de que de me corto que no me duela, ¿no? Es difícil, pero yo creo que el primero. El primero. Con el que partió todo. Claro, el primero con el que partió todo y con el que yo creo que hemos disfrutado mucho, porque nosotros no sabíamos que íbamos a llegar a donde estamos ahora. Y fue muy laborioso. Cuando Javier ha dicho que estábamos aquí domingo y sábado, es que yo recuerdo que estábamos el Día del Trabajador, el 1 de mayo, trabajando aquí en el gimnasio, porque entonces no teníamos ni siquiera un sitio para trabajar. Ahora sí, ahora tenemos el aula de Astronomía Rosetta, que se llama, que ahí es donde nosotros elaboramos los proyectos y tenemos nuestro espacio. Pero entonces era en el gimnasio, porque es que la maqueta que hicimos a escala real no cabía en otro sitio. Fíjate. Y entonces nos íbamos al gimnasio y eran muchas horas, vamos, yo creo que hasta las 10, las 11 de la noche nos daba algunas veces. Madre mía. Pero lo hacíamos muy a gusto y vimos que el resultado fue tremendo. La verdad que nos dio mucha... por ejemplo, estuvimos en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que con él que estuvimos allí con la maqueta y estuvo expuesta allí pues varios meses, porque les gustó tanto y claro, lo que dijo Javier es un proyecto, es una misión de la Agencia Espacial Europea, ¿no? Que no la conocemos tanto, ¿no? Entonces, bueno, tuvo mucha divulgación y estuvo... Yo creo que ese fue el primero, fue el mejor de todos, bueno, el mejor, el que guardo con mascarillo, y yo creo que si tengo que elegir otro, el último, pero porque es el último, pero el resto está más o menos, tenemos ya un sello de trabajo y... Claro, es lo que te iba a decir, lo importante es que todos y cada uno de estos proyectos pues se han llevado muchas horas de trabajo y creo que es importante destacar que precisamente por eso y por otros motivos pues fuisteis premiados. Sí, efectivamente. Nos han dado premios pues, en varios sitios, pero siempre ven que nosotros hacemos las cosas de una forma que cuidamos bastante la calidad de lo que hacemos, de la investigación, claro. De la investigación y también de lo que es la exposición. Le damos mucha importancia a la forma, a la hora de divulgar lo que hacemos. Y por eso creamos todo tipo de, digamos, de elementos que sirvan para que las personas puedan entender lo que hemos hecho. Hacemos juegos, hacemos infografías, maquetas, y ese es nuestro sello. Luego ya vamos hilando y... Sería interesante, yo creo, Andrés, un poco hacer un llamamiento a todos los centros educativos o institutos de la ciudad para que un poco se unan, ¿no?, a este sistema. Bueno, a ver... Partiendo de la base, ojo, que es mucho trabajo, ¿eh? Sí, o sea, que sí. esto no es, como se suele decir, un huevo que se echa a freír. No, esto hay que tener pasión, hay que tener vocación, paciencia. Hay que tener ganas de hacerlo porque la verdad que hay fechas que estamos bastante saturados de trabajo. Y por ejemplo ahora que viene la Feria de la Ciencia, pues ya estamos agobiadillos con todas las cosas que tenemos que hacer. Entonces hay que tener pasión Ganas, por hacerlo. y ganas, claro, e ilusión. Y lo que dice Javier, cuando vimos a los niños que querían, que le preguntamos que si querían ir a Barcelona, pues las miradas nos lo estaban diciendo todo y claro. Estamos cansados, pero bueno, al final probablemente iremos. Bueno, por ese cansancio yo creo un poco que se difumina cuando sois premiados, claro. Y dice, bueno, ya no nos acordamos de las horas que hemos echado realizando este proyecto. Andrés Jovacho, muchas gracias. Vale, muy bien. Ha sido un placer, enhorabuena por todo. Vale, gracias. Andrés Jovacho, como decíamos anteriormente, es profesor de matemáticas y también, al igual que Javier Pérez,
coordinador del proyecto, bueno, que el último lleva por nombre Vientos Estelares. No nos movemos de este instituto porque hemos hablado con parte del profesorado, pero queremos saber también la opinión y a ver de qué forma nos informan los propios protagonistas de estos proyectos, que son los alumnos de este centro. Bueno, decíamos anteriormente, llega el momento de hablar con los propios protagonistas de este proyecto, bueno, que ya más que un proyecto se ha convertido en toda una realidad, y que va a viajar tanto al Parque de la Ciencia de Granada como a la Feria de la Ciencia de Jerez. Estamos haciendo referencia a Vientos Estelares. Y nuestra buena amiga Ana Alonso, ella, además de pertenecer al grupo Philae, recuerden, Grupo de Enseñanza y Divulgación de la Astronomía, pues nos va a hablar precisamente de este proyecto, los vientos estelares, y bueno, de una parte del proyecto, en concreto de la parte campos magnéticos en el sistema solar. Ana, muy buenas. Hola, buenas. ¿Cómo estás? ¿Un poco nerviosa? Sí, pero ¿por qué? ¿Por mí, por la tele, por el proyecto, por el premio que vais a recibir seguro? Pues yo diría que una mezcla de todo. Un poco de todo, un compendio de todo, nos hace ponernos nerviosos, pero bueno, vamos a tranquilizarnos porque de lo que no vas a hablar tú lo conoces perfectamente, pero yo quiero que me cuentes un poco, antes, Ana, ¿por qué decides tú en su día pertenecer al grupo Philae? ¿Qué te atraía de la astronomía? Pues siempre me ha traído aprender cosas nuevas y la verdad que el grupo Philae en el instituto me garantizó más bien conocerlo más fácilmente que por otras vías y lo probé también pues por experiencia de hermanos, de compañeros míos que me comentaron del grupo y entré. O sea, que el mundo de la astronomía es algo tan apasionante, Ana, que al final termina enganchándote, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque aprendes una cosa nueva cada día. Bien, vientos estelares. Nos vamos a centrar en este proyecto y tú, más en concreto, como yo decía anteriormente, en los campos magnéticos del sistema solar. A ver, cuéntanos. Pues nuestro proyecto comienza explicando un poco qué es el magnetismo, utilizando este mini proyecto que hemos hecho, el cual tiene virutas de hierro, y si nosotros colocamos un imán, podemos observar el campo magnético que forma el imán. Pues bien, esto es como la representación del campo magnético que tiene el Sol, del cual nos vamos a centrar. Y este campo magnético es el que está formado, pues el que forma las manchas solares, las cuales hemos estudiado para asegurar, para demostrar uno de los efectos que tiene el Sol, que los cuatro son la fuerza de Coriolis, la convección, la flotabilidad y la rotación diferencial, que es la última que de esta última es la cual vamos a hablar. La rotación diferencial lo que provoca es que el Sol, al ser un fluido hasta cierta parte de su capa, hace que por la parte del ecuador vaya mucho más rápido que por la zona de los polos. Y eso es lo que vamos a estudiar gracias a las manchas. Como el Sol crea manchas, nosotros hemos estudiado varias manchas de los días 13, 14, 15 y 16 de abril, las cuales una está cerca de los polos y otra está más cerca al ecuador, la cual podemos encontrar por aquí. Se ve perfectamente.
Pues con varios... aquí se puede ver mejor. Esta, Ahí la vemos. esta diría yo, y esta. Ujú. Las cuales están catalogadas, una como alfa y otra como beta gamma. Utilizando varias páginas web de satélites oficiales que tienen sus propias web para comentar sobre el Sol y darnos información de él, hemos sacado pues su longitud y su latitud, y así hemos estado viendo la progresión de las manchas. Y para poder verlas, para poder calcular justamente dónde está, hemos utilizado una página web la cual te crea una cuadrícula donde está el Sol en ese momento, porque el Sol hace movimientos para adelante, hacia atrás y hacia los dos lados, las cuales hemos superpuesto en las imágenes de antes y hemos podido calcular dónde está cada mancha. Lo hemos recogido en una tabla y luego las hemos hecho un simple cálculo, una regla de 3. Como cogimos las manchas justamente en 24 horas cada una, la diferencia sería de un día. Si fuese, por ejemplo, una hora después, sería 1, y luego hemos cogido la diferencia de grados, que es hacia donde estaban situadas. Luego hemos hecho 3 de regla de 3 y hemos hecho una media saltándonos los días, que nos da el resultado una media de 27 días en completar la vuelta entera a la mancha. Y en cambio, con la otra mancha hemos hecho lo mismo, pero nos daba 25 días. Y con eso hemos demostrado que las manchas más cercanas al polo van mucho más lento que las cercanas al ecuador, demostrando la rotación diferencial. Como podemos ver en esta imagen, las más cercanas al ecuador tardan unos 25 días y las más alejadas unos 26-28 días. Con esto vamos a enfatizar más en el nombre de nuestro proyecto, que es Vientos Estelares, hablando de en qué nos afecta todo esto. Pues bien, las manchas solares son unos tubos que salen y entran del Sol, por decirlo así, y si esos tubos se pueden romper y creando, pues, por ejemplo, erupciones solares o eyecciones. Y el ejemplo más claro es el viento solar, el cual llega a deformar los campos magnéticos, por ejemplo, de un planeta, al Sol le pasó alguna vez que otra, pero no ha sido de gran magnitud, excepto hace unos 200 años, que sí fue de gran magnitud, pero no nos afecta. Y eso es a lo que llegamos ahora, que si nos llegase una tormenta tan fuerte como la de antes, nos podría afectar por los medios de comunicación, el internet y la luz, porque hay tanta energía del Sol que va a la Tierra que pues afectaría. Estarán de acuerdo conmigo en lo que comentamos anteriormente con el profesorado, en que además de aprender sobre astronomía, son unos perfectos comunicadores. Prueba de ello es nuestra buena amiga Ana Alonso, que nos ha explicado perfectamente pues estos campos magnéticos en el sistema solar. Oye, Ana, una cuestión importante, yo creo, para todas las personas que nos están viendo. ¿Qué te atrajo a ti de la astronomía? El saber. Yo lo describiría así porque a mí siempre me ha gustado conocer cosas nuevas, ya sea de diferentes campos, y la astronomía pues me llamaba el saber algo más aparte de nuestro planeta. Y pues por eso. Es algo fascinante. Sí, la verdad es que sí. Bastante fascinante y... ¿Lo recomiendas? Sí, lo recomiendo. La verdad es que sí, porque aprender sobre nuestro sistema solar, en este caso, sobre el Sol, nuestra estrella, es bastante fascinante. Ana, muchas gracias. De nada. Oye, vaya conferencia nos ha dado en estos momentos Ana Alonso. Enhorabuena. Muchas gracias. Pues vamos a conocer a más protagonistas. Recuerden que estamos en el IES Caballero Bonal. Bueno, pues hablando de este proyecto, que yo decía anteriormente, es una realidad, estos vientos estelares por parte del Instituto y por parte del Grupo Pilar.
nosotros de los protagonistas de este proyecto Vientos Estelares. Hacemos referencia a nuestro buen amigo Jesús Puerto. Recuerden que hablábamos anteriormente con Ana sobre los campos magnéticos en el sistema solar y en esta ocasión nos explica perfectamente Jesús lo que son las Pléyades. Jesús, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. Ah, mira, no me has dicho como Ana, que estaba nerviosa. Tú estás tranquilo, ¿no? Estoy tranquilo. Hombre, es que él se ha tragado las entrevistas del profesorado también, ¿eh? Que es el único que se ha quedado aquí, ¿eh? Bueno, a ver, dentro de este proyecto de Vientos Estelares, cuando hablamos de las Pléyades, ¿a qué nos referimos, Jesús? Bueno, las Pléyades es un cúmulo de estrellas, que es el que tenemos aquí, que podemos ver, que es el que hemos estudiado nosotros, porque aparte de ser el más conocido, es también el más brillante y se puede ver a simple vista. ¿Y qué tiene que ver lo que hemos hablado del Sol con las Pléyades? Pues como nosotros anteriormente hemos estudiado la vecindad del Sol y las estrellas que tenemos alrededor, pues hemos decidido hacer lo mismo, pero en otro lugar de la galaxia, que en ese caso es el cúmulo de las Pléyades. Esta estrella que tenemos aquí es Alcione, que es la estrella más brillante del cúmulo, y que luego explicaremos un poco el estudio que hemos hecho sobre este cúmulo. Bueno, pero primero, ¿qué son los cúmulos? Los cúmulos puede haber dos tipos, globulares y abiertos. Primero vamos a hablar de los abiertos. Los cúmulos abiertos son lugares donde se crean las estrellas, son conjuntos de estrellas muy jóvenes. Estos se crean en un lugar que se llama nebulosa. En un lugar de esas nebulosas la gravedad es levemente superior a los demás y se empiezan a crear estrellas en ese lugar. Y a partir de ahí surge un cúmulo que ya con el tiempo se va a ir dispersando y creará estrellas como las que vemos ahora. Todas las estrellas, o la mayoría de las que hemos visto, las que podemos ver en el cielo, han procedido de un cúmulo, incluido el Sol. Este, por ejemplo, es un ejemplo de un cúmulo abierto, que es el cúmulo de ET, que se supone que se parece al extraterrestre del cine. Y el otro tipo de cúmulo que tenemos es los cúmulos globulares, que tienen así forma de pelota, que son muchísimas estrellas juntas. Esto es, al contrario que los otros, son un conjunto de estrellas muy viejos que orbitan a la galaxia cada muchísimos años y pues básicamente eso. Y para diferenciar eso hemos hecho ciertos juegos, que lo primero para conocer el color, en qué influye el color de una estrella, la temperatura, la longevidad, cómo evolucionan según su vida. Y para diferenciar eso que hemos visto de cúmulos abiertos y globulares, hemos hecho un juego en el que ponemos varios cúmulos y con unas tarjetitas dando una pista tenemos que adivinar cuál es el que nos estamos refiriendo. Y ahora vamos a hablar sobre el estudio que hemos realizado nosotros sobre este cúmulo. Como hemos dicho bien antes, hemos usado una aplicación que se llama Aladdin, que es un software donde se recopilan ciertos catálogos astronómicos. Esta de aquí es la interfaz. Y nosotros hemos elegido Hipparcos, que es un catálogo de una misión que lanzó la Agencia Espacial Europea en los años 80, que es esta de aquí, que tomaba datos de las estrellas y hemos usado eso porque nos traía los datos que nosotros necesitamos para hacer nuestra investigación. Y luego también hemos usado otra aplicación que se llama TopCat, que esa sirve para crear gráficas y diagramas y analizarlas. Bien, lo primero que hemos hecho en Aladdin es seleccionar la parte del cielo donde tenemos el cúmulo de las Pléyades, que es ese cuadrante de aquí, pero obviamente no todas las estrellas que tenemos aquí son del cúmulo, por lo tanto hemos hecho ciertos cribados para diferenciarlas. Los datos más importantes que hemos recopilado nosotros de Hipparcos son los siguientes cuatro. El brillo aparente, que como estamos hablando de un cúmulo abierto, el brillo aparente es sinónimo del tamaño de la estrella, con lo cual más brillante sea, más grande es. Esto no se aplica a una estrella normal porque, por ejemplo, la estrella más brillante que podemos ver en el cielo, Sirio, no es la más grande, porque por ejemplo hay otra que se llama Betelgeuse, que brilla mucho menos, pero al estar más lejos parece que es más pequeña, pero en realidad no es así. El índice de color, que podemos hablar de que es, observamos el cúmulo con el filtro azul y lo observamos a visual, como se ve a simple vista. Hacemos la cuenta y nos sale un valor. Cuanto más grande sea ese valor, más roja va a ser la estrella y por lo tanto más fría es esta. Otro de los datos que hemos usado es el paralaje. El paralaje lo podemos explicar como aquí tenemos el Sol y la Tierra el 1 de enero, ¿vale? Y observamos el cúmulo. Y lo observamos justo el 1 de junio, 6 meses después. Y podemos ver un leve movimiento de las estrellas. Eso se puede medir y
el umbral en el que están las Pléyades es entre 7,8 y 9,12. Y por último, el movimiento propio de las estrellas, que es hacia dónde se dirigen las estrellas. Como son estrellas muy jóvenes, se deberían mover todas hacia una misma dirección, pero hay algunas que no es así y por eso con un cribado que hemos hecho hemos quitado otras estrellas que no son. Y hablando de los cribados, de las 631 estrellas que teníamos seleccionadas al principio, el primer cribado que hemos hecho lo hemos hecho según el paralaje, que es lo que hemos explicado antes, y para ello hemos usado el lugar donde se encuentran las Pléyades, que es 8,46, y a eso le sumamos 3 veces y la desviación estándar. Y a esto nos da los valores que hemos hablado antes, que es 7,8 y 9,12. Esos valores hemos seleccionado las estrellas que tenían eso de paralaje y nos han salido aproximadamente esta de aquí. Esas son las 331 y estas son las 42 con las que nos hemos quedado por paralaje. Y después, para quedarnos ya solamente con las que teníamos en el cúmulo, hemos hecho un cribado según el movimiento propio. Como había algunas que tenían un movimiento propio muy diferente, las hemos descartado y al final solo nos hemos quedado con 26 estrellas, que son las que hemos estudiado, que sabemos con certeza que son del cúmulo. Con estas estrellas hemos hecho lo que se llama un diagrama, que también tenemos un juego para explicar lo que es, pero así a grandes rasgos lo que podríamos decir es que relaciona la temperatura de las estrellas con el brillo, la luminosidad. En el caso de ser un cúmulo abierto, estaríamos hablando del tamaño. ¿Y qué podemos ver aquí? Bueno, lo que primero que podemos ver aquí es esta zona que podemos llamar la secuencia principal, que son donde están las estrellas, donde pasan la mayor parte de su vida, que son donde están fusionando hidrógeno, que es el elemento que fusionan las estrellas normalmente. Pero esas estrellas, cuando se les acaba el hidrógeno, empiezan a fusionar elementos más pesados, como por ejemplo el helio, que son esas estrellas de aquí que han salido ya de la secuencia principal. Esas de aquí las descartamos que sean del cúmulo porque son supergigantes rojas y son muy viejas, porque supergigantes rojas son estrellas muy longevas y no nos cuadrarían que fueran del cúmulo. Y esas de aquí que están en amarillo las hemos descartado porque tienen un movimiento propio muy diferente. Y al final nos hemos quedado con que la mayoría de estrellas son gigantes y están en la secuencia principal, aunque hay algunas que ya están saliendo. Y aquí podemos encontrar otra cosa que se llamamos el punto de giro, que es justo el lugar donde están saliendo de la secuencia principal. En el cúmulo de las Pléyades tenemos el dato que es 6. Esto de aquí, aplicando una fórmula, que es esta de aquí, nos sale un valor que es 100 millones de años, que está bastante bien teniendo en cuenta que el valor más acertado actualmente es 120 millones de años, así que la aproximación está bien. Y con las estrellas que tenemos hemos hecho un diagrama según su tipo espectral. Es un diagrama de barras. Lo que podemos ver en ese diagrama es que la mayoría de estrellas son tipo B y A, que son estrellas muy gigantes y muy jóvenes. Hay algunas tipo F, que son minoría, y creemos que también puede haber enanas, lo que pasa que Hiparco, al ser una misión muy antigua, ya no tenía la sensibilidad como para captarla. Y pues eso ha sido básicamente el proyecto de las Pléyades. Bueno, qué maravilla. Claro, es que yo me planteo muchas cuestiones y es, ya hablamos anteriormente con el profesorado de aquí, bueno, pues hay dos sistemas a desarrollar. Uno es la teoría y otro la práctica. La práctica, bueno, pues consiste en básicamente trabajos manuales, ¿no?, que tienen que desarrollar con sus propias manos. Pero yo creo que donde está la dificultad, y si no, nuestro amigo Jesús nos lo va a decir, es en la teoría. O sea, Jesús, hay que estudiar. Se podría decir que sí, que hay que ver cómo funciona el programa para realizar los estudios. Hemos estado ahí dándole a ver cómo hacíamos y al final hemos recopilado los datos de esa misión Hiparco y nos ha costado tiempo, pero al final lo hemos conseguido desarrollar. Aunque sea difícil, pero ha dado sus frutos. Oye, ¿a ti qué es lo que te promovió o te convenció para en un momento dado pertenecer a este grupo Philae? Bueno, yo ya era aficionado a la astronomía desde antes. Yo llevo desde 2019 que me lleva gustando, me lleva interesando ese mundo y vi que había un casting sobre un grupo de astronomía y como a mí me gustaba, decidí ir a ver qué tal era y al final pues me uní y me acabó gustando bastante. O sea, que te apasiona el mundo de la astronomía. Sí, yo soy astrónomo aficionado, tengo varios telescopios. Es astrónomo aficionado. Ya empezamos por la afición, ¿eh? Y eso, que tengo varios telescopios, observo mis tiempos libres y también me interesa también saber cosas sobre los objetos del sistema solar, investigo sobre ellos y pues básicamente eso. Perfecto. Pues Jesús, muchísimas gracias. A vosotros. Enhorabuena por vuestro trabajo. Muchas gracias.
Bien, pues despedimos a nuestro amigo Jesús Puerto y nosotros también. Recuerden que en esta ocasión el programa de Robert se ha venido hasta el Instituto Caballero Bonal, donde nos han presentado el proyecto Vientos Estelares, que se ha convertido en dos. Por un lado, hablamos sobre los campos magnéticos del sistema solar y por otro lado, hemos hecho referencia a las Pléyades. Todo dentro de lo que es el Grupo Philae. Recuerden que el Grupo Philae es el grupo de enseñanza y divulgación de la astronomía.